Let's go. Good evening, dear students. Welcome to your video conference for English A2 for Pharmacy Management. Today is March the 23rd, and we're going to start with our session. Porque me quedan que me cuente. Porque seguro. Las viejas de cálculo. Recuerden la importancia, chicos, de tener sus micrófonos en off cuando entren a esta sala de videoconferencia para que no haya interferencias de este tipo. Como les comentaba hace un momento, mis estimados, hoy tenemos Lesson 7 que trata sobre este tiempo verbal de present simple. Entonces acá con esta lección 7 ya vamos llegando a la mitad de lo que son los contenidos del curso. Today we will learn how to ask and answer questions about people's life. Por un lado, entonces aprenderemos a preguntar y a responder sobre las situaciones de las vidas de una persona o de la vida de una persona. Ustedes dirán, bueno, pero ya hemos hecho preguntas como what's your name, what's your favorite color, when is your birthday. Hoy pues vamos a ampliar este espectro de preguntar y responder, ya que en el presente simple vamos a ver algo nuevo, ¿no? Que es otro tipo de preguntas ya de otro nivel. Por otro lado, we will learn how to describe some daily routines of people. Vamos a describir las rutinas diarias de las personas, ¿no? Entonces ya vamos a entrar a ver dentro de los verbos cuáles son unas acciones típicas de las personas. Cuando tenemos esta pregunta, when do you check your email? Cuando revisas tu email o tu correo, puedo decir, por ejemplo, I check my email every Friday. Yo reviso mi correo todos los viernes. Otra persona dirá, I check my email twice a week. Yo reviso mi correo 2 veces por semana. Acá ya vamos viendo entonces expresiones de tiempo, ¿no? Que de pronto han ido saliendo y hoy vamos a consolidar. Acá entonces twice a week. Otra persona dirá, I usually check my email every morning. Como yo sé que varios de ustedes lo hacen, yo reviso mi correo cada mañana, every morning. Y para sorpresa de algunos, o el teacher, I never check my email. Yo nunca reviso mi correo. Bueno, en el caso de ustedes no creo que sea la respuesta, ya que en este esquema de virtualidad tenemos que revisar nuestro correo varias veces por semana, ¿no? La pregunta temática entonces es when do you check your email? Ahí con esa pregunta ya estamos introduciendo lo que es el presente simple, ¿no? Tenemos aquí otras expresiones de tiempo, other time expressions, cuando yo quiero decir entonces cada cuánto realizo alguna actividad o cuando yo hago una actividad, podré decir every day. For example, I drink coffee every day. Tomo café todos los días. I go to a restaurant every weekend. Voy a un restaurante los fines de semana. I go to the doctor every month. Voy al doctor cada mes. I wash my hair every other day. Si yo digo, por ejemplo, yo lavo mi cabello día de por medio. Entonces veamos que esta expresión día de por medio es every other day. I wash my clothes once a week. Yo lavo la ropa una vez por semana. I go to the supermarket twice a month. Voy al supermercado 2 veces al mes. Acá entonces vemos que para decir una vez, once, 2 veces, twice. An activity that I do all the time. For example, I practice English all the time. Ahí yo digo, practico inglés todo el tiempo. Chicos, por favor me colaboran con el micrófono. Micrófonos en off. Micrófonos en off. Por favor, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Thank you. Entonces, una actividad que yo hago todo el tiempo. I speak English all the time. Yo practico, hablo el inglés todo el tiempo. O yo estudio todo el tiempo. I study all the time. And finally, I go to the park on Saturdays. Yo voy al parque los sábados.
Estas expresiones de tiempo, como se llaman así, entonces por lo general van al final de la actividad. Yo primero digo cuál es la actividad y luego como complemento va alguna de estas expresiones de tiempo. Ahí ya vamos entonces hilando lo que es este uso del presente simple. Como les decía al principio de esta sesión, uno de los objetivos es preguntar y responder sobre la vida de las personas. Entonces, al lado izquierdo vemos preguntas con el verbo to be. Este tema familiar con el que ya nos hemos relacionado desde hace ya 2 meses casi que llevamos con el curso, y preguntas con el verbo to be son, por ejemplo, where is Shakira from? She's from Barranquilla. Why are you happy? Because I'm on vacation. Acá estoy preguntando ¿por qué estás feliz? Porque estoy en vacaciones. Where am I? Si yo estoy despistado o no sé dónde estoy, yo pregunto where am I? Y alguien me responde you are in class. Tú estás en clase. En estas preguntas estamos utilizando el verbo to be, cuyas formas son is, are o am, como ya se ha visto. El día de hoy entonces ya vamos a enfatizar en preguntas con unos auxiliares o verbos auxiliares que se llaman do y das. Estas preguntas con do y das han ido saliendo allí de forma como subterránea, no explícita, en algunas prácticas que hemos tenido ya dentro de la clase o dentro de los refuerzos. Por ejemplo, si me preguntan what do you study? I study music. ¿Qué estudias tú? Yo estudio música. Si me preguntan where do you live? I live in Buga. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Buga. O where does she work? She works in a clinic. En estas preguntas entonces ya vemos que no se está utilizando el verbo to be como lo hemos hecho a lo largo de este curso, sino que también hay otras preguntas que ya llevan el do, como vemos acá, o das, que son auxiliares. Entonces recordemos que la función de estas palabras, que son verbos, do o das, es de auxiliar. Ya vamos a ver por qué se llamarán así. Bueno, en la sesión anterior y más específicamente en el repaso que hicimos el jueves pasado, veíamos que se pueden hacer varias preguntas con el verbo to be. ¿En qué tema? Por ejemplo, personal information. Cuando hablamos de la información personal, entonces ya hemos visto como, por ejemplo, how tall are you? ¿Qué tan alto eres? ¿O qué estatura tienes? How old are you? ¿Qué edad tienes? Ya esta pregunta la decíamos que se utiliza con el verbo to be. I am 20, I am 30, I am 50. ¿Cuántos años tengo? Utilizamos verbo to be. También para la ciudad o país de origen, where are you from? I am from Colombia. What is your job? Esta pregunta la practicábamos hace 1 y 2 semanas. ¿Cuál es tu profesión? Entonces decíamos I am a teacher or I am a pharmacy student, dependiendo de la profesión u oficio. ¿Qué otra información personal preguntamos con verbo to be? What is your address? ¿Cuál es tu dirección, no? What is your address? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y por último, para el estado civil, marital status, preguntamos también are you married or single? ¿Eres casado o soltero? Entonces, acá nos damos cuenta que todas estas preguntas utilizan formas del verbo to be. Ahora, ¿cuándo utilizaremos las preguntas con los auxiliares do y das? Esta información hoy se hace explícita en esta lección número 7 porque es cuando estamos hablando precisamente de acciones, ¿no? Actividades ya que realizamos. Entonces, por ejemplo, where do you work? ¿Dónde trabajas tú? Aquí vemos que la acción es trabajar. Entonces, si a mí me preguntan dónde trabajo, yo ya debo responder con esa actividad. Yo diría I work at UNAV University. Otro ejemplo de preguntas con do. What language do you speak? ¿Qué idioma hablas tú? Yo respondería I speak Spanish and English. En este caso, la acción aquí corresponde es speak, hablar. Ahí nos vamos dando cuenta que entonces una de las reglas que tenemos es que si se utiliza el auxiliar do o das, en otros casos que ya vamos a ver, es porque estamos hablando de una acción dentro de esa pregunta. Ahora hay otra pregunta acá que de pronto nos va a recordar algo de lo que hemos hablado, que son los hobbies o actividades de tiempo libre. What sports do you play? ¿Qué deportes juegas? Entonces yo digo I play tennis, I play football. Ahí la actividad es play específicamente.
Y what do you cook? ¿Usted qué cocina? Si yo les digo, sí, yo cocino en mi casa todos los días. Teacher, what do you cook? I cook spaghetti, rice, chicken, and bandeja paisa. Bueno, ¿cuál es la actividad ahí o la acción? Cook, cocinar. Entonces vemos los verbos en negrilla, work, speak, play o cook, que corresponden precisamente a acciones o actividades. Por lo tanto, al hacer la pregunta utilizamos este auxiliar, un verbo auxiliar que se llama do. Ahora vamos a ver ejemplos de preguntas de acción que tienen que ver con él o ella, con otra persona. Entonces preguntamos, por ejemplo, where does Marta live? ¿Dónde vive Marta? Yo diré, she lives in San Andrés. Que ella vive en San Andrés. Where does she study? She studies in Autonomous University. Que ella estudia en tal universidad. What music does she sing? She sings vallenato music. Entonces preguntamos qué música canta ella. Y por último, who does she call? She call her family. Ella llama a su familia. En este caso, como se dan cuenta, estimados estudiantes, el auxiliar does para hacer la pregunta se refiere a quién, a otra persona, no a ti o a mí, sino a ella. Entonces aquí ya vamos concluyendo que una de las reglas es que el auxiliar does lo vamos a utilizar cuando preguntamos sobre él, Martín, o ella, Marta, o un sujeto que corresponda a la tercera persona, es decir, él o ella. Bueno, entonces ya tenemos preguntas con do y does refiriéndonos a esos sujetos, ¿no? Questions with do and does. Acá en este gráfico, que es muy conveniente para lo que estamos viendo en este momento, estamos resumiendo entonces el uso del does y del do, que son verbos auxiliares, cuando estamos haciendo preguntas. Vean que este es un esquema de pregunta, acá termina con el signo de interrogación y tenemos entonces distintas preguntas como does he play football? ¿Él juega fútbol? Yo podría decir yes he does. Does she like ice cream? ¿A ella le gusta el helado? Yes she does. Does Paul brush the teeth? Que si Paul se cepilla los dientes, yo puedo decir no he doesn't. Para preguntar si el teléfono sirve, does it work? No it doesn't. Does Jane take the bus? Si Jane toma el bus, yes she does. Acá entonces, chicos, estamos recordando que ese verbo auxiliar does se utiliza con un sujeto que es singular. ¿Cuáles son los sujetos singulares? Él, he, puede ser Paul si tiene un nombre propio, she cuando hablamos de ella, si tiene un nombre propio, en este caso Jane, o it. Recordemos que el it es para un objeto singular. Yo les daba el ejemplo del teléfono. Yo les preguntaba ahí que si sirve el teléfono. Does it work? Yo puedo decir de igual forma, does the telephone work? Ya estoy preguntando por un objeto singular. En este tipo de casos, que son sujetos singulares, él o ella o esto, vamos a utilizar este esquema de pregunta. El auxiliar do que vemos aquí en la parte inferior, entonces corresponde a estos sujetos. Do you study English? Si yo les pregunto, ¿tú estudias inglés? Yes, I do. Claro, yo lo hago. Do they live in Peru? ¿Ellos viven en Perú? Yes, they do. Do we study at Universidad Autónoma? Yes, we do. Si yo pregunto, ¿do your parents speak Japanese? ¿Tus padres hablan japonés? No, they don't, porque yo no creo que ellos hablen japonés. Pero si les pregunto, ¿do the kids speak English? ¿Los niños hablan inglés? Yes, they do. En este caso, chicos, para contrastar ese uso del does, tenemos que do se utiliza con estos sujetos. You, para referirse a usted o a ustedes. They, cuando me refiero a ellos, a un grupo en plural. Cuando hablo de nosotros, we, ¿cierto? Entonces básicamente sirve para estos sujetos plurales o el singular you. Este cuadro que vemos ahí sintetiza entonces cuando hacemos preguntas con el does, cuando hacemos preguntas con do. Y en este ejemplo de las preguntas que estábamos mostrando acá, se responden con un yes I do, or yes she does, o no he doesn't, o
or yes, he does, dependiendo si la respuesta es afirmativa o negativa. Acá entonces vemos otra particularidad de esas preguntas, el verbo. Recuerden que cuando estamos hablando de las acciones, ¿cierto? De comer, trabajar, hablar, usamos verbos. Entonces acá en este otro cuadrito básicamente estamos viendo la misma estructura que ya les acabé de presentar de do con estos sujetos, does con el sujeto he, she and it, que son los singulares, seguido del verbo, por ejemplo, speak. Si yo pregunto, ¿Indira habla inglés? ¿Does she speak English? Yo diría, claro, sí, Indira habla inglés porque ella está en mi curso. Entonces yo diría, yes, she does. Acá el verbo, por eso trae este asterisco, el cuadrito, es para recordar algo. El verbo va en forma infinitiva. ¿Cómo así, teacher? ¿Qué es la forma infinitiva? Es el verbo sin conjugar. Si el verbo es trabajar, work. Si el verbo es live, vivir. Si es study, eso es estudiar. Drink, beber o tomar, etc. Entonces, cuando hacemos pregunta, sin importar cuál sea el sujeto, si hablamos de you o we, o si hablamos de he or she or it, el verbo en preguntas siempre va a ir así, en forma infinitiva. Para que nos orientemos un poco más de qué es la forma infinitiva del verbo, es el tipo de verbos que ustedes encuentran en un diccionario. Ay, teacher, yo quiero saber cuál es el verbo comprometerse. Commit. ¿Cuál es el verbo reservar? To book. ¿Cuál es el verbo volar? Fly. Entonces, todos esos verbos que están en su forma infinitiva, infinitive form, son los que ustedes encuentran en una traducción en el diccionario, ¿no? Los verbos comer, dormir, soñar, encantar, despertar, etcétera. Ir, are, lo que corresponde en español a esas formas de ir o are, en inglés son la forma infinitiva. Ustedes ya más adelante van a ver que entonces hay conjugaciones en los verbos. Por ahora el verbo se deja así, bueno. Y bueno, vamos ahora hacia un poco de práctica. 3 minutes. En 3 o 4 minutos vamos a elaborar entonces estas preguntas en el chat con los auxiliares do or does. Entonces, algo que ya recordamos y tenemos aquí claro es que cuando vemos una pregunta que lleve do o does, bueno, eso es un auxiliar, un verbo auxiliar que apoya ¿a qué? A un verbo principal, una acción, que ya dijimos cuáles son las acciones, ¿no? Y aquí está entonces nuestro collage de preguntas. Una pregunta es Mary live in Lima. Vamos a desarrollar esa pregunta allí en el chat y vamos a utilizar auxiliar do o does si hablamos de Mary. Para Paul study English, ¿será con do o does esa pregunta? Luego, en number 3, Mary and Paul eat lasagna. Hablamos del alimento, ¿no? De que si ellos comen lasaña, eat lasagna. Luego, number 4, en la cuarta decimos Rita, Mary and Pepito, Pepito que es clásico en nuestros ejemplos. Ahí preguntamos run all mornings, si ellos corren todas las mañanas, ¿no? Y number 5, en la quinta dice Evelyn write with the left hand. Ahí lo que preguntamos es si Evelyn escribe con la mano izquierda, ¿no? Cuando hablamos write with the left hand es esa expresión. Number 6. En la sexta entonces vamos a preguntar the students pay attention. Ese pay attention recordamos que es prestar atención. Pay attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos en la 7. Number 7 dice my mother cook delicious. My mother cook delicious. Luego, number 8. En la número 8 la pregunta que van a completar con do o con does es the teacher like dark coffee. Acá recordemos que esta expresión dark coffee es café oscuro. Café oscuro. Number 9, la número 9, you sleep late. Esta expresión sleep late es dormir hasta tarde. Entonces estamos preguntando que si usted duerme hasta tarde o si ustedes duermen hasta tarde. Muy bien, ya vemos participación de varios de ustedes. Y number 10, la última, la número 10, dice they have a new car. Ahí preguntamos si ellos tienen un auto nuevo, un carro nuevo. Muy bien, entonces saludamos aquí a quienes participan de esta actividad ya de forma entusiasta y activa.
Iris, Natalia, Héctor, very good, Blanca. Muy bien que pongan el número para que yo sepa a qué número de frase se refiere. O como hace Catherine, Catherine está escribiendo la pregunta completa. Por ejemplo, Catherine dice, Does Mary live in Lima? María también dice, Does live in Lima? Bueno, ahí se refiere a Mary. Yamile también nos copió la preguntita completa. Natalia pone un número y el auxiliar, entonces es la número 5, number 5, nos dice does. También recuerden, chicos, la pronunciación de estos auxiliares, do y das. Como cuando uno dice dudas, pero es do y das. Entonces, do you smoke? Do you speak English? Do you drink coffee? Do you like English? Y does Shakira sing? Does Shakira have children? Does Shakira speak Italian? Does she have a house? Do, does, es la pronunciación. Iris nos responde number 3, number 4. Muy bien. Catherine nos dice en la número 6, do students pay attention? María, muy bien, copia las preguntas, does Paul study English? Y do Marian Paul eat lasagna? Y por lo que veo ya van llegando casi a la 10, vamos a dar otro minutico, one more minute, para que alcancen a terminar su actividad utilizando estos auxiliares, do y does. Creo que con este ejemplo que vamos dando acá, ya toma sentido lo que ustedes han visto en algunas preguntas que han sido introducidas ya de a poco en lecciones anteriores. Entonces ustedes ya verán que el teacher por ahí mete eso del do y el das en preguntas, pero a veces no entendíamos qué es, ¿no? Entonces el día de hoy ya estamos aterrizando este concepto que es cuando hacemos preguntas sobre acciones de si come, si escribe, si presta atención, si cocina, cualquier tipo de acción física o no física, ya que en inglés o en español tenemos acciones físicas y no físicas, como el gustar, entender, estudiar, que son acciones mentales, también cuentan allí como verbos, ¿no? Desde que sea un verbo, va a contar como acción. Final. Bueno, Liliana nos mandó su lista completica de preguntas, muy bien. Esa participación está excelente, chicos. Congrats. Entonces, en la próxima pantalla vamos a ver qué auxiliares vamos a utilizar en cada pregunta y las posibles respuestas. Estas preguntas que vemos aquí son las que ya hemos dicho que se llaman yes, no questions. Preguntas de sí o no, porque es básicamente una respuesta sí o no. Por ejemplo, number 1, does Mary live in Lima? Yo puedo decir yes, she does. Así que ella vive en Lima. Number 2, does Paul study English? Yo puedo decir yes, he does. Que él sí estudia. Number 3, do Mary and Paul eat lasagna? Yo puedo decir que no. Entonces diría no, they don't. Ellos no comen lasaña. Number 4, do Rita, Mary and Pepito run all mornings? Yes, they do. Digamos que ellos sí lo hacen. Acá en la 3, como en la 4, hablamos de dos sujetos, ¿no? Por un lado de Mary Paul y de otro hablamos de 3, Rita, Mary y Pepito. Cuando hablamos así de nombres por separado, entonces ya ellos cuentan como plural, ¿no? Sujetos plurales. Number 5 dice, does Evelyn write with the left hand? Digamos que sí, que Evelyn escribe con su mano izquierda, entonces yo diría yes, she does. Yes, she does. Number 6, que si los estudiantes prestan atención, ustedes son muy atentos, chicos, entonces yo preguntaría, do the students pay attention? Yo respondería, yes, they do. They always pay attention. Ellos siempre prestan atención. Number 7, pregunto, does my mother cook delicious? Aquí pregunto que si mi mamá cocina delicioso. Entonces, como hablo de mi madre, es tercera persona, corresponde a ella, ¿no? Entonces, a ella elaboramos que el auxiliar que se utiliza es does. Does my mother cook delicious? Pues obviamente yo responderé yes, she does. Number 8, does the teacher like dark coffee? Al profesor le gusta el café oscuro. Yes, he does. En caso afirmativo, yes, he does. Number 9, do you sleep late? En la 9 estamos preguntando que si tú duermes hasta tarde o si ustedes duermen hasta tarde. Recuerden que aquí en el caso de tú duermes o ustedes duermen,
el caso es igual, se hace la misma pregunta, do you sleep late, ya que ahí no se distingue de si hablamos de tú, ustedes o del tú, usted, sino por el contexto, ¿no? Pero si yo les hago la pregunta abierta, chicos, ¿ustedes duermen hasta tarde los domingos? Pues les estoy hablando a ustedes. Esa pregunta ustedes podrán decir yes I do o no I don't, dependiendo de si lo hacen o no hacen esta acción. Y finally, number 10, do they have a new car? Ahí preguntamos si ellos tienen un auto nuevo. Si respondemos que sí, yes, they do. ¿Listo? Entonces, ahí vemos cómo el do y el das operan en la realización de estas preguntas. Bueno, el segundo objetivo... Ay, perdón, es que este fin de semana tuvo mucha lluvia y me resfrié, entonces estamos con agua de panelita. Hoy no es con dark coffee, sino agua de panela with ginger. Bueno, el segundo objetivo que les decía de la clase el día de hoy es hablar de las rutinas de la persona. Entonces, cuando hablamos de rutinas, ya no es solo decir que cuál es su color favorito o que cuándo nació o qué edad tiene, sino en el día a día qué hace. Y eso era lo que nos faltaba para empezar a utilizar ya este tiempo, que es el presente simple, ¿no? El present simple. Y ya vamos a ir descubriendo entonces lo que son los verbos utilizados en la descripción de la rutina de esta persona que vamos a ver acá. Es una señora en su finca, ¿no? She's a lady in the farm. Entonces la pregunta que tenemos acá arriba es what does she do? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella no en este momento, sino en el día a día? Imagínense qué hará esta señora en su finca todos los días. Es lo que vamos a ver ahora. Dice entonces, she's a farmer, she lives in a small town. Ella es una agricultora, ¿sí? Entonces vemos esta profesión que de pronto ya por ahí hemos estudiado una vez. Ella es una agricultora, she's a farmer, she lives in a small town. Ella vive en un pueblo pequeño. Ah, bueno, ahí creo que rejuveneció durmiendo, ¿no? Magic, magic. Ahí dice entonces, she wakes up at 5 o'clock every morning. A esta hora se despierta, ¿no? Ahí vamos metiendo también el repaso de las horas, ¿cierto? She wakes up at 5 o'clock in the morning. Vayan tomando nota también de los verbos que sean nuevos para ustedes o que de pronto ya no se acordaban. El verbo despertar, entonces es wake up. ¿Qué hará ella después de que despierta? She eats breakfast at 5:30. Entonces ahí decimos que ella desayuna a esta hora. She eats breakfast. ¿Qué más realizará la señora? Ah, bueno, como ella es una agricultora y está en su finca, entonces tenemos una acción cotidiana. She milks the cows in the morning. Ahí el verbo ordeñar las vacas es milk. El verbo es milk. She milks the cows. Ella ordeña las vacas. Es la acción típica. Then, she picks fruit in the afternoon. Entonces ahí decimos que ella recoge la fruta en las tardes. El verbo está ahí, she picks, ella recoge. She picks fruit in the afternoon. Then, she packs potatoes. Ahí entonces decimos que ella empaca las papas. El verbo empacar, ahí lo vemos que es pack. Pack potatoes. Ah, bueno, y como vive en su finca, pues acaba la rutina más bien temprano. Entonces esta expresión la hemos visto, la de acostarse o ir a cama. Ahí diríamos, she goes to bed at 8:30 p.m. Listo, entonces mientras hacíamos como este repaso de lo que ella hace todos los días, ahí estamos viendo que la descripción de esas rutinas para la tercera persona en singular. Entonces de nuevo recalcamos que la tercera persona en singular son estos tres sujetos. She, por ejemplo, la señora que acabamos de ver en su descripción. He, si hablamos de, no sé, Mel Gibson, o the president, o the teacher. O it, si hablamos de un objeto. Por ejemplo, mi teléfono, my cell phone, es un it, es un objeto. O decíamos que también equivale a un animalito cuando es en singular. Por ejemplo, el gato, el marrano, o la jirafa. It, si hablamos de uno solo. Ya si hablamos de dos o más, ya van a ser plurales. ¿Qué vemos acá, chicos? Entonces, esta tabla que nos presenta los verbos ya conjugados
es cuando afirmamos. Hace un momento yo les decía que en la pregunta, cuando utilizamos do o das, que fue el ejercicio que hicimos, decíamos que el verbo va solito. O sea, si era trabajar, work, si era comer, eat, si era play, jugar, así, ¿no? Sin conjugar. Pero ahora cuando estamos afirmando en esta descripción que yo les acababa de hacer de la señora de la finca, de la agricultora, yo a ella no estaba preguntando, ¿no? Yo estaba describiendo la rutina de ella. Entonces yo decía que ella se levanta, que ella ordeña, hace tal cosa. Acá lo que vamos a ver en estas tres columnas, chicos, es la conjugación de los verbos según la terminación de cada verbo, ¿no? Entonces, el patrón general, por eso dice aquí arriba, in general, en general le vamos a agregar la S al verbo, para decir que él trabaja o ella trabaja. Entonces, si yo digo, mi papá trabaja, my father works. Mi hermana también trabaja, my sister also works. ¿Listo? Si yo digo mi perro come, como mi perro es un singular de la tercera persona, ¿cierto? Porque es it. Entonces yo diría, mi perro come, my dog eats. ¿Listo? Voy a agregar una S. Si yo digo que Faustino juega, Faustino plays for the Italian team. Si yo digo que la tortuga nada, the turtle swims. Y si yo digo que Laura la novelista escribe, Laura the novelist writes. Entonces, chicos, la regla general es que al verbo le agreguemos una S para que digamos juega, come, nada, escribe, ¿no? Hay otra segunda regla que es cuando el verbo termina en la Y o en la Y y se le antecede una consonante. Por eso dice aquí, verb ending in consonant plus Y. Cuando el verbo termina en una consonante más la Y o la Y, ¿qué ocurre? Esa Y se va a cambiar por la IES y la pronunciación cambia un poco. Vamos a ver que cambia un poquito. Si el verbo es study, entonces yo digo yo estudio, pero si yo quiero decir que ella estudia, entonces sería she studies. Entonces, ojo que aquí la E no suena. Ustedes dirán, ¿se dice studies? No, es studies. Studies, sin esta pronunciación de la E. Cry, recordemos que cry es el verbo llorar. Creo que lo hemos visto por ahí en alguna sesión. Cuando decimos que el bebé llora, como hablo del bebé que es una persona singular, entonces diríamos the baby cries. El bebé llora. Try es intentar. Entonces yo digo, María pierde el examen, pero luego ella intenta y pasa. María tries and tries. Intenta. Así como los verbos que vemos acá. Spy, que es espiar. The detective spies. Fly, que es volar. The aeroplane flies. Entonces, ¿cuál es la característica, chicos? Que estos verbos terminan en una consonante que luego va seguida de la Y. Entonces en la escritura cambia y vamos a pronunciarlo como decíamos así. Studies, tries, cries, flies. Esa es, digamos, la segunda regla de conjugación cuando estamos afirmando sobre él o ella, él y eso. Ahora acá viene otra regla que es los verbos terminados en O, SH, la TCH, X o doble S, se les agrega una sílaba adicional que es la ES. Esto pasa, por ejemplo, y únicamente en el verbo go, ya que es el único verbo en inglés que tiene esta terminación O. Entonces, go, goes. Yo digo que yo voy a estudiar, entonces I go to study. Pero si yo digo que mi hermana va a estudiar, hablo de ella, ¿no? Entonces yo digo my sister goes to study. Goes. La pronunciación es esa, ¿no? Entonces he goes or she goes. El segundo verbo es lavar, wash. Entonces yo digo, yo lavo la loza, I wash the dishes. Pero de pronto diré que ella lava el carro. She washes the car. ¿Listo? Entonces ahí el washes indica que hablo de una tercera persona singular. Otro verbo parecido que también hemos visto es watch, pero que ya sabemos que es mirar o ver, ¿no? Si yo digo, ella mira televisión, she watches TV. O mi mamá mira televisión, my mother watches TV. Por eso hablamos de una sílaba adicional, porque pasa de watch a watches. Ahora mix, ese famoso mix que hemos visto en varios artículos de publicidad, pues es mezclar, ¿no? Entonces si yo digo,
El cocinero mezcla los alimentos. The chef mixes the food, ¿cierto? Entonces él mezcla, he mixes. Y por último está el verbo kiss. Vemos ahí que cada uno de los ejemplos hay verbos que terminan en SH, en CH, en X o en doble S o en S a veces simplemente, como el verbo kiss que termina con doble S. Entonces si yo digo ella besa al bebé, yo diré she kisses the baby, she kisses the baby. Entonces, ¿cuándo utilizamos estas reglas de conjugación, chicos? Cuando estamos afirmando, es decir, haciendo una frase positiva o afirmativa, ¿sobre quiénes? Sobre ella, sobre él o sobre esto, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esas indicaciones. Marisela pregunta teacher, ¿y play que termina en Y porque no se le agrega IES? Muy bien, ¿dónde está play por acá? La razón, Marisela, es porque play termina en Y, sí tiene razón, pero no le antecede una consonante, le antecede una vocal. Entonces, cuando tú pronuncias play, play, ahí está sonando es un diptongo, que es la unión de dos vocales, I, play. Uy, es todo play. O yo juego tejo, hay play tejo. Entonces, por esa razón, ¿no? Entonces, de que en play no se le antecede una consonante, sino una vocal. Mientras que aquí en study, cry, try, los que vemos aquí, sí se le antecede una consonante, ¿no? El detallito es ese. Es igual una pregunta súper importante y casi siempre sale porque ustedes dicen, ah bueno, el teacher nos dijo que siempre que terminaba con la Y, se la cambiaba a IS, pero play es una excepción, entonces esa es la razón por lo que se le antecede la vocal que suena EI, un diptongo, ¿listo? Y seguimos. Bueno, y ahora les presento a su majestad, el verbo have, que en la forma singular de la tercera persona cambia a has. What? Ustedes dirán, bueno, teacher, espere un momentico, el verbo have, ¿qué es have? Ah, ya sabemos que es tener. En algunos foros y en algunas discusiones de los refuerzos hemos dicho que tiene cabello largo, que yo tengo gafas. ¿Se acuerdan en el repaso de la semana anterior cuando yo decía yo tengo bigote o tengo cabello largo? Ese tener es el verbo have, ¿listo? Entonces ya estamos claros por ese lado. Cuando hablamos de la forma singular en la tercera persona, pues va a cambiar a has. Esto también lo hemos introducido muy someramente en la semana anterior. Entonces decíamos, por ejemplo, que el pibe Valderrama tiene cabello crespo, ¿cierto? Entonces decíamos, he has curly hair. ¿Listo? Entonces acá aprendemos o recordamos que esa tercera persona de have es has. Acá hay dos ejemplos adicionales. Marcos has a house. Ahí hablamos de que Marcos tiene una casa. Ah, sí, don Marcos. Como hablamos de él, entonces la tercera persona es has. Marco tiene una casa. Mientras que Stella tiene un carro. Entonces decimos Stella has a car. Y este has va a significar en general posesión, pertenencia. Entonces si yo digo tengo un lapicero o tengo un carro. Tengo gripa o tengo un tatuaje. Entonces para este tipo de pertenencias varias o posesiones vamos a utilizar el have. ¿Listo? Ese es como un pequeño paréntesis allí dentro de los verbos porque tiene una forma diferente a los verbos que ya habíamos visto. Y bueno, como esta clase se trata también de practicar, ahora vamos a ver 4 minutes in the chat. En 4 minutos vamos a realizar la siguiente actividad. Acá vienen entonces las letras A, B, C, D, E, F and G. Cada verbo que está aquí en paréntesis, bueno, son los verbos que vamos a conjugar. Entonces vamos a conjugar esos verbos de acuerdo con la columna de conjugación que veíamos. Que si se le agrega la S o la IES o qué más decíamos, la ES allí. Entonces en el primero decíamos Messi, el verbo es play in big stadiums. Vamos a conjugar ese verbo play allí. Y nos lo envían por el chat. En B decimos my mother, el verbo es cook, lunch every day. Letter C, he watch TV at night. Letter D, the insect, el verbo es fly in the kitchen. Letter E, this bus, el verbo go to the center. Letter F, the mother, el verbo kiss, decíamos que es besar, the baby. Este es un déjà vu. Yo hace un momentico les acabo de dar un ejemplo muy similar a este.
Letter G, she, verbo, perdón, she, verbo dance, que es bailar, dance, Arabian music. Listo, entonces tenemos allí esos verbos en paréntesis que son los que vamos a conjugar. Oh, very good. Catherine nos da su ejemplo allí. Dice, Messi plays in big stadiums. Very good. Lady nos dice para la B, my mother cookies. Ah, bueno, ya vamos a ver qué más nos dicen sobre el segundo. Quiero ver más respuestas. Héctor nos dice también cookies. Liliana cookies. ¿Ya cenaron, chicos? ¿Are you hungry? ¿Tienen hambre o por qué mencionan las cookies? Bueno, la C nos dicen watches. Marisela, muy bien. Marjorie también dice watches y Natalia watches. Ahí recordamos también la pronunciación, ¿no? Que cuando el verbo está sin conjugar es watch. Cuando le hacemos el cambio, como lo hicieron ya en el chat, entonces es watches. La pronunciación cambia y con esa sílaba adicional. Alba nos dice también my mother cookies. Ya vamos adelantando para la D, D. Claudia dice half. The insect half. What? Bueno. Bueno, Liliana nos dice en la C, flies. Blanca nos dice flies con un deletreo particular. Entonces, recordemos que el deletreo o la forma en que se escribe letra por letra es importante en este tema que estamos viendo hoy. Hoy es solo la primera parte, la primera práctica, ¿cierto? De lo que es conjugar estos verbos para la tercera persona singular. He, she or it. Igualmente este tema, después de Semana Santa, vamos a tener otra sesión que continúa con esta lección, ¿no? Básicamente, el tema del presente simple se amplía a otra lección más, Lesson 7, Lesson 8, porque hay cositas que todavía faltará practicar, ¿no? Y vemos como la introducción del tema. Bien, Cecilia nos dice en la E, goes. Very good. Yurani D, flies. Very good. María E, muy bien, muy juiciosa, nos pone todos los verbos allí en la lista. Alba también. Héctor, very good. Excelente. El deletreo, entonces, bueno, Alba nos escribe kisses. Lady nos dice kisses o kisses, como kisses. Kisses, kisses. Bien, me interesa ver esas respuestas porque precisamente lo que vamos a chequear en un momentico, cuál es el deletreo de cada verbo y de acuerdo a qué regla de las tres que explicábamos estamos haciendo esa conjugación. ¿Listo? Listo, vamos con el dance. Listo, ahí salió el último verbo que es dance, el que estaba esperando. Entonces, Marjorie nos dice dances y Elizabeth también dice dances. Final. Listo, tiempo. Entonces vamos a ver cómo es la conjugación de los verbos aquí. Magic. Para la primera, Messi plays in big stadiums. Y gracias a la pregunta de Marjorie, fue alguien con M, ya se me olvidó, Mariana, Marjorie. Bueno, gracias a la pregunta de una estudiante hace un momento, yo le recordé que el verbo play simplemente le agregamos la S porque a la Y le antecede una vocal, no una consonante. Entonces decíamos, para este ejemplo, si Messi juega en estadios grandes, Messi plays in big stadiums. ¿Listo? Ojo con el de cookies, porque es que cookies, como ustedes lo escribieron ahí, cookies con I-E-S, ese significa galletas. Por eso yo les decía, ¿tienen hambre? Porque ese cookies es un sustantivo que quiere decir galletas de chocolate o galletas de maíz, de tal cosa. Pero el verbo cocinar, cuando digo que mi madre cocina, la regla es la más fácil, chicos, la de solamente agregarle la S. No hay que agregarle nada más, solamente la S. Por esto la frase nos queda así: My mother cooks lunch every day. ¿Listo? Entonces ahí ese fue de pronto un distractor. Pero para recordar que, bueno, en general, los verbos que terminan, por ejemplo, con K, con la K, como trabajar, work, speak, hablar, o cook, cocinar, a esos verbos que terminen con K, por regla se les agrega la S simplemente. Bueno, aquí fue Marisela quien nos dio esa inquietud de play. ¿Listo? Excelente. Vamos con la C.
He watches TV at night. Entonces decíamos que watch es un verbo que termina con este sonido de la CH, watch. Le agregábamos una sílaba adicional, ¿no? He watches TV at night. ¿Listo? Sobre la del insecto. The insect flies in the kitchen. Acá sí había un cambio, ¿no? El verbo fly lo vimos que está escrito con la Y. Y ahí aplica la regla que como se le antecede la consonante, la L, pues debemos cambiarlo por I y S y suena flies. The insect flies. El insecto vuela. Con el del bus, letter E, decíamos, this bus goes to the center. Entonces, en una descripción típica de este uso del presente simple es para describir cosas que pasan en la ciudad. Ah, este bus va al centro, sí, o este taxi lo lleva a tal sitio, o esta ruta va para tal lado. Entonces, esas descripciones del día a día de lo que pasa en la ciudad se pueden evidenciar aquí cuando decimos este bus va al centro. This bus goes to the center. Este fue como el premio, ¿no? Este fue el comodín porque yo les acabo de dar un ejemplo muy similar en el que decía the mother kisses the baby. La mamá besa al bebé, entonces ahí lo que hacíamos era agregar la ES al verbo, ¿cierto? Kisses. ¿Por qué agregamos la S? ¿Se imaginan? 1, 2, 3 letras S seguidas. Kiss. No habría diferencia allí. Entonces, por eso fonéticamente es que se le coloca una sílaba adicional para decir the mother kisses the baby. Bueno, y por último, acá es similar. El verbo es dance. Si le agregáramos solo, digamos, la S, no habría diferencia allí. She dances. Debemos agregar una sílaba adicional en la pronunciación, ¿no? Entonces, she dances Arabian music. Ella baila música árabe. Como les decía, el día de hoy es solo la introducción de este tema. Luego de la Semana Santa vamos a estar practicando este tema también. Y obviamente este jueves, ¿no? Este jueves vamos a tener repaso a las 6. Entonces vamos a estar practicando acá preguntas, respuestas, conjugaciones y lo que tiene que ver con presente simple. Bueno, ya esta última parte de nuestra sesión es sobre recordatorios de la plataforma. Recuerden que mi contacto o el del Teacher Hassan es hgonzalez549@una.edu.com. Cuando tienen alguna duda o inquietud sobre los ejercicios de la plataforma o alguna inquietud de tema, ya que algunos de ustedes me dicen, teacher, en la unidad tal o en la lección tal no me queda claro. Entonces, cuando tienen esas dudas, me pueden escribir allí al correo. Unos consejos de autoestudio, ¿no? O de estudio autónomo en su plataforma de Canvas. How to self-study on Canvas. Entonces, ¿cómo estudiar autónomamente en Canvas? Recuerden que tienen una sección que se llama módulos, que está acá, está bajito de los anuncios. Entonces, cuando ustedes entran a módulos, ahí tienen, por ejemplo, las videoconferencias grabadas para algunos que por su trabajo no alcanzan a verlas en vivo, entonces las pueden ver grabadas. Y otra sección que siempre les recomiendo es la del material de apoyo. En material de apoyo hay unas páginas extras donde pueden practicar los temas que se van viendo. En material de apoyo fue donde les coloqué las diapositivas de descripción física, el tema que vimos el jueves pasado en el repaso. Allí se los coloqué, ya que a petición de Alba, Marisela, Marjorie, bueno, varios de ustedes me escribieron pidiendo las diapositivas, entonces más fácil me quedó colocarlas allí. Entonces visiten material de apoyo, ya que ahí hay recursos para hacer esa práctica, ¿no? También dentro de material de apoyo están las guías de aprendizaje. Recuerden que cada unidad o cada lección tiene su guía de aprendizaje. Entonces allí entran y revisan esas guías de aprendizaje que no son calificables. La idea es que sean de estudio autónomo únicamente. Y revisen, como les decía, también dentro de ese material de apoyo los ejercicios en línea que hay. Hay ejercicios de escucha, hay ejercicios de gramática y vocabulario. Entonces, digamos ahorita en Semana Santa que no vamos a tener clase de ninguno de los módulos, vamos a tener clases ni de inglés, ni farmacia, ni van a tener libre toda la semana. Entonces dicen, ah bueno, yo quiero practicar los temas de English. Entran aquí a su sección de módulos, material de apoyo. Y para quienes no lo han hecho van a descubrir todos estos adicionales, ¿no? Interactivos que hay en el internet. Lo bueno es que son páginas de acceso libre, entonces no les van a pedir ni inscripciones, ni contraseñas, ni nada de eso, sino que entran y practican muy parecido a lo que hacemos en los repasos de los jueves. Bueno, that's right.
Y finalmente recordarles sobre las fechas. Entonces el día de hoy, 23, tenemos pues esta clase que fue la teoría, digámoslo así. Pasado mañana vamos a tener el repaso. Este jueves a las 6 tendremos la sesión de repaso. Y la próxima semana entonces vamos de descanso, relax. No vamos a tener videoconferencias ni repasos. Pero les va a quedar entonces las dos unidades o lecciones que actualmente están abiertas. Una es Describing People, que abrió la semana pasada. Esa va hasta marzo 29, es decir, hasta el próximo lunes. Y el día de hoy abrió esta del presente simple. Espero que todavía no la hayan hecho porque hasta ahora hoy vimos el tema. Entonces ya hoy que vieron esta videoconferencia dicen, ah bueno, el presente simple. Entonces lo clave allí es el do, el das, que las preguntas se hacen así, de tal forma. ¿Listo? Entonces con eso vamos a tener ya ese insumo. Este parcial del presente simple que abre hoy va hasta abril 5, ¿no? Entonces vamos a tener hasta esa fecha para presentarlo y ya con ustedes nos veríamos en teleclase, creo que en esa fecha, sí, en abril 5, que es un lunes, después de Semana Santa, ya volveríamos a vernos en videoconferencia, ¿no? Entonces, para esa Semana Santa, básicamente van a tener solamente de asignación o por hacer la lección número 7. Listo, que sería el único pendiente que tendrían para este curso de inglés. That's it. Thank you very much for joining. Entonces, chicos, este fue el tema del presente simple. La primera parte, este es uno de esos temas que como es un poco larguito, vale la pena extender y lo vamos a hacer. Entonces, después de Semana Santa, estaremos haciendo otra videoconferencia sobre el presente simple. Bueno.